Ajá, Gabriel Vera de este lado. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que son las sustancias y las mezclas. Una sustancia, por definición, es pura, es decir, que está compuesta única y exclusivamente por átomos o moléculas de la misma especie. Nosotros sabemos que las sustancias, bueno, las cosas en general pueden ser atómicas, como por ejemplo el helio, el neón, el argón, que son los gases nobles, o moleculares, como por ejemplo el CO2, el hidrógeno, el agua, etc. Entonces, una sustancia, es decir, algo que por definición sea puro, es aquello que solo esté compuesto por átomos del mismo tipo, por ejemplo, puras moléculas de agua o puros átomos de oro, por ejemplo. Okay, como ejemplos, pues podríamos poner al oro y a la plata 100% puros o al carbón grafito 100% puro, que serían sustancias sólidas. ¿Okay? Podríamos tener sustancias líquidas como por ejemplo agua líquida, estrictamente hablando de moléculas de H2O líquidas o cualquier otra cosa líquida que no contenga ninguna otra cosa ajena. Es decir, si este oro tuviese trazas de plata o de algún otro elemento, ya no podría ser llamado una sustancia. ¿Okay? En el caso del agua, si tuviera trazas de cloruro de sodio, por ejemplo, o el etanol de la farmacia, que es etanol con agua al 70 o 96% en volumen, o la concentración que sea de su agrado, eso ya no formalmente ya no son sustancias porque dentro de ese sistema a nivel molecular ya hay moléculas de otra especie, ¿ok? Propiamente entonces, y siendo muy estrictos con la definición de sustancia, es sumamente complicado encontrar sustancias en la vida real porque es muy difícil tener oro 100% puro, sería carísimo, lo mismo con la plata y lo mismo con el grafito, ¿ok? Y el agua, por más destilada y desionizada que pudiéramos tener, siempre va a haber alguna pequeña fracción de sales que no se pudo desalinizar, de iones que no se pudieron eliminar pues de esta composición. Y también siempre que destapemos una botella, pues un poco del CO2 y de los gases que hay presentes en la atmósfera comenzarán a disolverse y entonces esta agua pasará de ser una sustancia a una mezcla. Una mezcla no es otra cosa más que un conjunto de distintos componentes presentes en una o varias fases, ¿ok? Y eso es lo que da origen a las que son mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas, que se diferencian de la siguiente manera. Una mezcla homogénea es aquella en la que sus fases no se pueden distinguir, es decir, dónde empieza un componente y dónde empieza otro es imposible de distinguir. Por ejemplo, el alcohol etílico de la farmacia, al 76 o al 96%, no puedo decir, al menos a nivel macroscópico, dónde está el agua y dónde está el etanol. El aire, por ejemplo, que todos respiramos, que es predominantemente nitrógeno, pero también tiene casi el 20% de oxígeno y el resto de muchos otros gases y no podemos decir en dónde está cada átomo. Lo mismo con la sal de mesa, que si bien mucha gente tiende a creer que solo es cloruro de sodio puro, si alguno de nosotros se tomase la molestia de leer la etiqueta, se daría cuenta que dice fluorada y yodada. Es decir, tiene fluoruro de sodio para los dientes, el esmalte de los dientes, y yoduro de sodio para la glándula tiroides. Y estas dos sales, el fluoruro de sodio y el yoduro de sodio, son cristalinas blancas muy similares, bueno, translúcidas, juntas son blancas por fenómenos de dispersión de luz, ¿okay? Que en conjunto con el cloruro de sodio de la sal de mesa, pues no se pueden distinguir las fases. En el caso de las heterogéneas, yo puedo distinguir las fases a simple vista. Un ejemplo muy común es una sopa, por ejemplo, la mezcla de aceite con agua o el humo, para hablar de alguna mezcla gaseosa, ¿ok? O en el caso de mezclas sólidas, pues imaginen que tengo un bote donde mezclo clavos y tuercas. Siempre voy a poder distinguir en dónde se encuentran los clavos y en dónde se encuentran las tuercas a nivel macroscópico. Y estas son las diferencias a grosso modo. Sean felices.